Hablamos de una saga de terror consolidada con solo 2 películas y con un universo por explorar en donde monstruos y humanos han sido adaptados a su mundo y el planeta Tierra ha quedado mudo, literal, porque si haces ruido, vienen a por ti. Y eso precisamente es lo que mantenía esta saga entretenida, curiosa, llamativa y hasta divertida. Cosa que te puedo adelantar, esta película no tiene. Así que bienvenidos cinéfilos, seriéfilos y gamer a una nueva opinión, reseña crítica más de este canal, porque hoy hablamos, claro que sí, de Un lugar en silencio, día 1. No todo iba a ser en ASMR. Qué buena onda verte de nuevo por acá en una reseña más de este canal. Y sí, no suelo decir spoilers de cómo le fue a esta película, si bien o mal, hasta que empezamos a tocar los detalles dentro de la reseña, dentro del video, ya más o menos a la mitad de la review. Pero es que esta... Caray. Con todo lo dicho de esta saga de terror, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es tu mundo, universo mejor construido dentro de una película de terror? A mí, por ejemplo, me gusta bastante cómo está el mundo construido alrededor de todas sus películas de Alien. No para vivir ahí, definitivamente, pero para un film se me hace de los mejores. Para ti, ¿cuál es el mejor? Cualquiera que sea tu opinión, yo estaré leyendo como siempre y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Michael Sarnowski, quien nos ha traído films como The Testimony, Pig o Amigos Imaginarios, se adentra nuevamente en el mundo del terror, con lo que dijimos una saga que cautivó a la audiencia con sus 2 primeras películas, por tener escenas tan tensas y dramáticas dentro de un film de terror. Así que esta vez, en este mundo, trata de replicar lo que muchas sagas suelen hacer: irse al pasado, ya sea con un spin-off, una serie, etc. O algo que demuestre cómo fue el pasado, cómo fue el inicio de un conflicto. Y en esta ocasión tenemos esta idea del inicio de este apocalipsis, pero no en un spin-off ni nada de eso, sino en una película, digamos, que se acomoda en el principio de la línea principal temporal de este universo. En esta película, una mujer trata de sobrevivir durante un ataque alienígena en la ciudad de Nueva York. Tras unirse a otro grupo de supervivientes, el grupo se da cuenta que deben mantenerse totalmente en silencio, dado que los cazan cuando emiten ruidos. Vaya, no había podido definir mejor todo lo que es literalmente las 3 películas de Un lugar en silencio en un simple párrafo. Sí, Un lugar en silencio 1 y 2 fueron las cuales fueron dirigidas por John Krasinski, mismo coprotagonista de la primera entrega junto a Emily Blunt. Tienen ya un aire especial en ese tipo de films, ya que no necesita explicarse en qué mundo viven, más que con distintos detalles que muestran qué tan peligroso es el ambiente en el que viven los humanos. Además, el cast tenía una conexión especial por el público, ya que las mismas condiciones que ellos tenían hacía interesante estas interacciones, las cuales trataban de evitar a como de lugar y como podían contra los monstruos, quienes fueron descritos en las primeras 2 entregas como los ángeles de la muerte. Los principales antagonistas, que se les describe como alienígenas con una gruesa capa que rodea todo su cuerpo, haciéndolos casi imposibles de eliminar, y que llegaron a la Tierra el día 1 del apocalipsis, gracias a unos meteoritos donde estaban ellos. Y precisamente ese es el punto o el contexto en donde esta película nos va a situar nada más iniciar, en una ruidosa ciudad de Nueva York, a los ojos de una pueblerina que vive lejos de ella, pero que, como un día de distracción y motivación para olvidar lo horrible que es la enfermedad como el cáncer, es llevada junto a otros pacientes y adultos mayores para disfrutar de un espectáculo en la ciudad. Joder, qué mala suerte debes de tener para que el día que sales a disfrutar en la ciudad inicie el maldito apocalipsis. Esta chica, por la que viviremos este desastre no natural tras sus ojos, ocurrido en todo el mundo, se trata de Sam, una joven que padece esta enfermedad ya hace algunos años y que se trata de mantener motivada o aferrada a lo que puede, aunque con una actitud no muy positiva de la vida, solo que acompañada por un Michi que le da felicidad de acompañarla a todos lados. Y miren, es que lo que pasa con este film
film es que tiene que explicar precisamente un contexto, el cual, valga la redundancia, no es muy difícil de explicar. De hecho, es realmente simple, y que el objetivo de esta película es rápidamente cargado por el hecho de cómo lo presentan en la primera parte de la misma. Me explico. En un lugar en silencio, día 1, el espectador, y esto también gracias al tráiler, que por cierto a este film le pasa que hay algunas escenas que no salieron a la luz, pero que sí están en el tráiler. Nos robaron un poco. Prometía mucho, prometía algo que tenía que tener una retrospectiva del choque entre el mundo tal y como lo conocemos nosotros, funcional, y el mundo que conocemos en un lugar en silencio 1 y 2. ¿Cómo vas a iniciar este choque? ¿Cómo vas a explicar este inicio? Bueno, en este caso hay particularmente lo que podemos llamar la escena de iniciación del apocalipsis. Vaya nombre, ya te digo yo. En el cual sí, te explican lo que ya se sabía, que estos monstruos vienen del espacio, caen con meteoritos y llegan a la Tierra en una secuencia que tiene su duración adecuada. Y al menos a mi parecer, repito, es la única escena de acción buena que encuentro dentro de todo el film. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ya tienes nuevamente a los antagonistas, que son estos monstruos, de igual manera que en las películas anteriores ya vistas. Y se acabó. Te has cargado completamente una historia de origen, la cual podría haber sido millones de veces más interesante por las formas en donde no explicaste absolutamente nada del origen de estas bestias. Y ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Te quedan 70 minutotes para ver de una película que ya está literalmente preestablecida, como lo fueron la 1 y la 2, siendo así que solo te queda construir una buena historia entre los personajes que están buscando su supervivencia, cosa que la vuelve demasiado, y perdón por la palabra, demasiado aburrida. Es un perdón por la palabra para los que les gustó. Ojo, aquí respetamos absolutamente todas las opiniones, pero es que la verdad da rabia cuando un film tiene todo el potencial para ser explorado de una mejor forma. Y yo me quedé exactamente igual a la información en lo que respecta a este mundo. Ahora, el film en su construcción de personajes, no me malinterpretes, lo hace bien. De hecho, Lupita Nyong'o y Joseph Quinn tienen actuaciones brillantes, que en una primera instancia, acompañados por el gato, hacen de una buena conexión a primera vista, y el espectador puede llegar a interesarse en la historia. Pero, sin embargo, mientras que las historias y sucesos que ocurrían entre personajes de las primeras películas eran los detonantes de cosas inesperadas o momentos que desencadenaban escenas dramáticas, en este film pasan a ser la principal exploración, en donde simplemente parece que la historia de ambos no tiene una línea de seguimiento, no tiene un propósito final, y solo los vemos sobrevivir y sobrevivir y sobrevivir y sobrevivir en distintas ocasiones. Si hay algo que destacar, es que la relación entre estos dos personajes nos muestra cómo puede existir siempre un rayo de esperanza, inclusive en la desesperación de vivir en un mundo así, y cómo cada uno de los humanos toma este apocalipsis en sus mentes de diferente manera. No obstante, hay otra cosa que de verdad me dolió la cabeza con ese tema cada que se tocaba. En este film, en donde al parecer en muchas ocasiones los monstruos pasan a segundo plano, cuando debería de ser lo principal, existe una reiteración excesiva de un chiste sobreexplotado que termina por cansar y de no dar risa. El gato y la pizza, ya que hay momentos en donde la sala de cine se ríe al inicio, luego ya no tanto, luego absolutamente ya nadie se ríe y luego ya bostezan o se van. Y es que dentro del mundo de este día 1, el director trata de sobreponer una historia bastante emotiva entre dos personas en un mundo en donde no cabe y no genera nada, además de que se pierde bastante la oportunidad de indagar y que la película no se encasille solo en una historia personal de supervivencia y redescubrimiento, sino de procesar cómo el mundo pasó de la nada a la destrucción y caos, y de explicar cómo carajos llegaron esas criaturas, de dónde, cómo se adaptaron, y no solo que caigan del cielo
y ya está. Un film que le hace falta acción, desarrollo, creatividad y una historia la cual se siente vacía y no aprovecha la sobriedad del silencio, el cual sí, siempre ha sido, dentro de las dos películas anteriores y dentro de esta saga en general, un factor clave, sin tener el impacto adecuado para que el espectador se vaya con las manos en alto entendiendo este mensaje. El factor sorpresa, cuando se pierde, deja de producir el entretenimiento que este generaba. Con ligeros momentos de tensión y poca acción, Un lugar en silencio, día 1, es una oportunidad perdida de empezar con una primera expansión de este universo, cuya premisa prometedora se queda simplemente en anecdótica. Así que yo por eso, y todo lo dicho anteriormente, a este film le doy 2 estrellas como calificación personal y es regular.